para introducción a la pintura, yo estoy viendo con David Lozano. El ejercicio era como escoger una de las obras que él nos planteó y recrearla, como hacer un ejercicio, tal vez no de mimesis literalmente, como exacta, pero sí como para identificar un poco el gesto del pintor, los colores, la paleta tonal. Yo escogí, bueno, no escogí propiamente esta como por decisión propia, sino que cuando yo llegué a la clase ese día, habían muy poquitas pinturas y ninguna me convencía. Entonces David me dijo como, me ayudó a buscar y yo escogía una y me decía, no, esa no, esa está muy fácil. Entonces al final me puso esta, es de Nicolás Uribe, se llama Mom, es de su mamá, entonces también me gustó por eso. Y pues la escogí, le dije que sí, que estaba bien, que yo hacía esa, pero sí tenía un poco de nervios como por el tiempo, porque era hacerla en 2 semanas, en menos de 2 semanas. Entonces estaba un poco nerviosa, pero pues decidí asumir el reto también porque él me dijo como confiaba en que lo podía terminar. Y ya empecé como imprimando el lienzo, le hice una base ocre, que al final como que no me sirvió mucho esa base, esa imprimación, pero, pero lo resolví. Empecé como haciendo el boceto, lo hice con el mismo óleo, como que no usé lápiz y estaba muy acostumbrada a que antes de pintar usaba lápiz como para el boceto. Entonces, como que para salirme un poco de esa zona de confort, lo hice con el mismo óleo, pero me gustó, sentí que me ayudó como a tener las bases bien puestas. Y ya como que me demoré mucho haciendo el boceto, como una clase entera, y solo quedaban como 3, 4 clases para terminar todo el cuadro. Y ya algo que me menciona mucho David, que yo no había notado hasta que pues hice esta entrega, es que yo pinto como de lo particular a lo general y en realidad usualmente se pinta de lo general a lo particular, pero yo no, yo hago como pequeñas secciones del cuadro y me enfoco solo en eso y hago los tonos de esa parte y ya sigo con la siguiente, así tengan tonos distintos. Entonces yo empecé como pues, por acá, por el fondo, por las sábanas. Lo último que hice fue la mano y el rostro, pero de resto me enfoqué muchísimo en las telas y me tardé mucho en esta primera parte, como en esta primera tela, tal vez también como relacionándome un poco con el material, porque nunca había pintado en óleo. Antes de esta entrega tuvimos otra que era un retrato y antes de eso nunca había pintado en óleo, entonces me estaba como relacionando un poco con la manera de mezclar colores, con los tonos y también con lo matérico, pues porque el óleo es algo muy matérico y yo cero, yo pinto súper difuminada. Entonces, sí, como que en esta parte se puede ver un poco más eso, como mucho difumino y ya a medida que iba avanzando como que se veía más materia, como más gesto, diría yo. Mientras me sentía como un poco más cómoda con el cuadro y con la pintura en general. Y fui avanzando, fui cogiendo confianza, lo que digo, como aquí me demoré un montón, esta parte también me demoré y luego empecé con las telas y la entrega la terminé prácticamente como en ese momento, el mismo día. O sea, hoy fue la entrega, hoy la terminé. Pero me gustó al final mucho el resultado, me gustó como relacionarme con el óleo, con este artista en particular. Habían algunas obras que me gustaban de él y pues me gustaba mucho como lo imitativo, imitar obras, pero también me causó un poco de conflicto como no poder hacer algo propio. Sin embargo, me gustó, me sentí satisfecha con el resultado. ¿Qué reflexiones grupales también? Porque es un ejercicio que siempre se hace en introducción a la pintura o con ese docente. Salió de imitar una pintura de como de estos grandes referentes. Y bueno, Nicolás, que es un gran referente de la pintura colombiana. ¿Qué aporta ese ejercicio de copiar? Sí, pues lo que digo es como, en un inicio lo planteo como súper imitativo, hay que hacer esta obra, imitarla y de todo, pero en medida que iban pasando las clases, nos decía como, no tiene que quedar igual, la idea es que sea un ejercicio para que ustedes identifiquen elementos como, o técnicas del óleo en sí mismo. Digamos que los artistas o las pinturas que él escogió, la mayoría eran muy matéricos, entonces yo creo que él lo escogió específicamente para eso. Porque la mayoría sí hemos pintado, lo hemos hecho con acrílico, quizás con acuarela, pero el óleo pues tiene este elemento como de la materia, del volumen. Y es algo a lo que no estamos relacionados. Yo, por ejemplo, sentía que como que si ponía materia la difuminaba de una vez. Y sé por experiencia de otros compañeros que también es así, como
Entonces siento que los cuadros, como este ejercicio de imitación, nos permite uno identificar mucho colores. El hecho ya de que tengamos que recrear una pintura hace que nos tengamos que poner en la tarea de crear la misma paleta de colores. Entonces, pues digamos que en eso se invierte mucho tiempo, mucho material y mucho esfuerzo, pero es un ejercicio, yo creo que importante porque nos ayuda a identificar em, cómo mezclar los colores, que además es distinto en óleo que en otras técnicas, por ejemplo, a base de agua, como la acuarela o el acrílico. Y también esto que menciono del gesto. Yo siento que el gesto es algo que se desarrolla, como el gesto propio es algo que se desarrolla a medida que uno como que va practicando, va generando su propia obra, pero aquí nos ayuda como a identificar distintos gestos, como a entender cómo funciona también la pincelada y ya. Mm. No, ¿y cómo viste a tus compañeros? Siento que en general fue un grupo en donde hoy en la entrega se veía unas pinturas increíbles, como que había una satisfacción también de una pintura de primer semestre con grandes resultados. Sí, es cierto, yo vi muchísimo avance. Lo que contaba, como antes de esto tuvimos una entrega de un retrato también en óleo y había muchos que era como nuestra primera vez utilizando ese material. Yo sentí que hubo muchísimo avance también. Como menciono esto de imitar, como que nos permite, obviamente tenemos una referencia, como que nos ayuda también a entender cómo sacamos tonos y este primer ejercicio del retrato nos ayudó muchísimo a comprender conceptos como de la forma, de la imitación incluso. Entonces sí vi mucho avance, vi como trabajos muy buenos, con mucha comprensión del color, de las luces, también se ve como la diferencia entre el primer trabajo y este en cuanto a cómo no se ensucian los colores o cómo sí se ensucian y obviamente hay como paletas tonales muchísimo más amplias que en el primer ejercicio. Entonces yo siento que fue como una muy buena estrategia para que todos aprendiéramos a relacionarnos con el óleo. De verdad, habían trabajos súper buenos. Entonces eso me gustó harto de este ejercicio, como que sí se ve el avance y además se ve que uno empieza a cogerle cariño como a la técnica, a la pintura en general. ¿Tú quieres primera matrícula? Que siento que las impresiones son muy importantes y las expectativas y como que me interesa saber qué expectativas tienes de la pintura en la escuela. Pues a mí me gusta mucho la pintura, es como, en cuanto al arte, es como lo que más me trae al presente, como que me hace sentir aquí, me hace sentir como en calma. Entonces sí tenía como, la verdad, un poco de miedo de entrar a la escuela y como sentirme rara con las técnicas de pintura que obviamente uno va a ver aquí. Yo pues espero como salirme un poco de mi zona de confort, la verdad. Siempre he estado como muy encerrada en lo mismo y me siento muy cómoda en eso, pero sí me gustaría como aprender cosas nuevas. Obviamente tengo expectativas como de mejorar mucho, de enfocarme tal vez en una técnica y como desarrollarla un montón, como volverme muy buena en eso. Pero tampoco me quiero cerrar a nada y siento que en la escuela pues hay un montón de técnicas de como texturas de materiales, además que uno puede explorar y como que se puede descubrir también. Como yo ahora puedo pensar que me gusta mucho el óleo, pero yo no sé si el día de mañana me va a gustar, no sé, más la acuarela o cualquier cosa, ¿saben? Como los pigmentos naturales también. Eso me llama mucho la atención, por ejemplo, de pintura, como trabajar con pigmentos naturales y espero poder hacerlo. Tengo altas expectativas de cuanto a eso. Bueno, y ya para concluir, dos preguntas. La primera, tres consejos para alguien que vaya a ver introducción a la pintura en primer semestre y en especial que vaya a hacer este ejercicio y esta entrega. Y la segunda, una autoevaluación de tu entrega en nota. Em, pues consejos, yo creo que el primero es como estar muy tranquilo y no ponerse como, sí, autoexpectativas. Entonces, como no esperar ser perfecto, no esperar sacarse 5 en todo, porque obviamente no es así. Y en introducción a la pintura, pues primero se ve, o al menos con David Lozano, primero se ve acuarela, después gouache y de última solo y uno empieza como súper tensionado específicamente con la acuarela, pues porque la acuarela tiene vida propia. Entonces mi recomendación es como no predisponerse y no pensar que porque, no sé, no te fue tan bien en acuarela, entonces tampoco te va a ir bien en óleo.
o en wash, como dejar que las cosas fluyan. Ese es mi consejo. Otro consejo que podría dar es como para este ejercicio en particular, practicar mucho las paletas de colores. En general, para todo, obviamente siempre un montón, pero para este que es imitativo, la paleta de colores como lo más importante, siento yo. La paleta y la forma, pero pienso que la paleta es como lo que más hay que desarrollar porque entrena mucho el ojo. Entonces, mi recomendación es como hacer ejercicios antes de hacer la pintura, ir mirando como los tonos, hacer, pues ahí yo tengo como la cuadrícula de los tonos que usé, que igual son muchísimos más, o sea, uno nunca puede como plantear todos los tonos en el cartón, como ahí mismo a la prima, no se puede, o sea, es muy difícil, pero sí recomiendo como trabajar en esto de los tonos. Y un último consejo es como siento que disfrutarlo. O sea, yo sé que puede sonar cliché, pero en verdad la pintura es algo como que fluye mucho, que tal vez se siente un poco forzado si no se disfruta. Entonces, es como eso, tomarlo con calma y muy importante para tomarlo con calma y disfrutarlo, hacer las cosas a tiempo, como no dejar que nos agarre la noche porque es muy difícil. Este semestre fue difícil, pues porque era un poco más corto, pero ya como en una normalidad, quizás como tener un poco más manejo del tiempo para que no estés como yo a las últimas 2 horas corriendo para la entrega. Y sobre una autoevaluación, pues yo creo que si fuera algo numérico, no sé, sobre 5 yo me pondría como tal vez un 4,6 quizás. A mí me gustó mucho el resultado como en cuanto a lo visual, pero tal vez no me pondría un 5 pensando en el proceso, ¿sí? Como en eso que les digo, como del manejo del tiempo, del espacio también, porque se ve mucha diferencia, siento yo, como entre lo que hice con tiempo y lo que ya hice corriendo. Entonces sí me pondría esa nota, pero también pues digamos que es una nota alta por todo lo que yo siento que aprendí, que fue un montón. O sea, yo siento que avancé mucho en la técnica del óleo y que además pude cogerle mucho cariño. Entonces creo que esa sería como una autoevaluación.